Bueno, a su nombre, Gloria. Buenas tardes, familia. En esta hora es la 1 en punto de la tarde. Le damos la gloria al Señor Jesucristo. Estamos contentos, siempre exhortando a las personas que sigan hacia adelante, ¿verdad? En medio de toda turbulencia, en medio de todo menosprecio, en medio de toda calumnia, falsedad, crítica, persecución, cualquier diversidad de crisis que estemos atravesando. Hay que proseguir pidiéndole a Dios siempre fortaleza para que nosotros podamos seguir prosiguiendo buscando su rostro y buscando la misericordia del Señor. Mira, yo quiero compartir algo y me encontré por ahí unos disparates. Y la Biblia hay que cotejarla bien. Por eso es que estamos viendo, mi hermano, que estamos ahí moviendo la Biblia, familia. Una de las cosas que sí entendemos que en muchos lugares, en muchos templos, surgen las situaciones de personas un poquito, ¿verdad?, de complicadas dentro de los templos, ¿verdad?, que para los efectos pues dan un poquito más de trabajo que otras personas. Pero es parte del evangelio, es parte de la modificación, no tan solamente de la persona que está ocasionando algún tipo de situación adentro, ¿verdad? Pero también Dios está trabajando también con el pastor, porque ambas partes Dios está trabajando a ver hasta dónde, ¿verdad? Van a culminar estos dos personajes o cómo se van a resolver los conflictos, cómo van a manejar las posiciones que están enfrentando ambas partes. Y obviamente cuando vemos personas que son un poquito difíciles de manejar, porque a la gente lo que le gustan son los fáciles de manipular. Lo fácil de manipular son lo que la gente siempre busca. Y obviamente, familia, te das de cuenta que ahí pusieron por Facebook y tuve que mandarle un rafagazo y yo voy con la Biblia, porque mira, yo siempre tengo la Biblia. Yo hablo por lo que dice la Biblia. Y la Biblia habla, gloria al Señor, algo donde ahí estaban poniendo que si se puede votar a alguien de una congregación, que si se puede expulsar a una persona de una congregación, independientemente sea la conducta que sea de la persona. Bíblicamente Dios nunca ha demandado que se vote aquí a nadie, porque una de las cosas que Romanos siempre ha afirmado y Dios ha afirmado y Jesús, que es el promotor del ministerio, tuvo que soportar a Judas y mostrar misericordia y amor. Y lo amó aunque era el traidor y aunque estaba hablando mal de Jesús y aunque estaba conspirando como mataran a Jesús. En ninguna manera Cristo lo desahució del ministerio, lo sacó de la carrera de la vocación que Dios le había otorgado. Permaneció, Cristo siguió tratándolo de igual manera, sabiendo todo lo que Judas estaba planificando. Siempre vemos un Cristo que Judas se sentaba y mojaba aún el pan en el plato de Jesús y comía bien pegado. Judas era uno de los más apegados de Jesús. Y aunque Jesús sabía que él era el traidor, él era el que lo iba a entregar, en ninguna parte Cristo eh, pegó para desacreditar a Judas o a botarlo del ministerio por lo que él iba a hacer. Al contrario, lo amó como nunca. O sea, lo amó tanto que aunque el diablo le haya puesto en el corazón de Judas todo lo que Judas se dejó de influenciar por Satanás, vemos que Cristo le metió por los cascos, por la cabeza a Satanás, que aunque Satanás lo incitaba para que Judas pues tomara esa decisión de entregar a Jesús y traicionar a Jesús, vemos que Cristo, sabiendo todo lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual, en el mundo literal y las acciones del diablo y las acciones de Judas, eh, Cristo lo que hacía es que se quedaba quieto y tranquilo, se reía de Satanás, pero a la vez tenía compasión y misericordia de Judas por lo que ya le iba a hacer. Ya Cristo de antemano, perdón, Cristo de antemano ya lo sabía. Y prevaleció Judas hasta lo último, porque el que mismo que se quitó del ministerio fue él. Cristo nunca lo votó, lo expulsó por la conducta que haya tenido. Pedro tampoco fue expulsado cuando sacó una espada y cortó una oreja y proyectó una violencia. Y una de las cosas que Cristo siempre le estaba enseñando a los discípulos sobre el amar, el perdonar, no pagáis mal por mal, sino el que te maldiga, bendícelo. Bueno, y hablaba tantas enseñanzas de Jesucristo que cuando Pedro cometió aquel acto, Cristo lo reprendió y le repuso para atrás la oreja a Marco. Sin embargo, te das de cuenta que hoy en día la gente tienen, yo digo que la gente que se han puesto a pastorear, mi hermano, esto Dios está probando tanto el pastor y va a probar también la oveja. Y a veces Dios te permite un aguijón. Mira, el aguijón se lo puso Dios a Pablo. Y Pablo era un apóstol y él tuvo que soportar.
que Satanás lo bofeteara con una enfermedad, alábalo, y a donde él rogaba que le quitaran esa enfermedad de sus ojos, no quería, o sea, no quería proseguir con esa enfermedad. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. ¿Ve? En cuanto tú eres débil, es que yo puedo moverme con mejor efectividad en tu vida, con mejor power me puedo mover. Cuando yo te veo que tú, ¿verdad?, te rinde en esa debilidad. Amén, gloria al Señor, es cuando yo más te uso. Sin embargo, el Señor nunca le quitó ese aguijón que Pablo tenía y murió con ese aguijón. Obviamente hay mucha gente que dentro de los templos Dios ha permitido aguijones para los pastores, para moldear el corazón del pastor y moldear el corazón también de la otra persona. Y obviamente porque una persona sea un poquito problemática dentro, la Biblia no demanda a nadie, a ningún pastor, a nadie, a votar y a expulsar a nadie, porque la iglesia no es tuya, la congregación no es tuya, tú no eres el que va a salvar, tú no tienes la capacidad de cambiar el corazón a las personas en base a tu reacción, como tú reaccionas en los momentos difíciles cuando hay una persona adentro. Te das de cuenta que obviamente, gloria al Señor, ahí se va a revelar y se va a proyectar tu carácter espiritual y tu capacidad espiritual para poder manejar. Tienes que mostrarle amor, tienes que seguir tratando, tienes que seguir buscando la vuelta. Nadie puede votar a nadie de un templo. Obviamente yo le escribí a esa persona donde habla en Tesalonicense, creo que es capítulo 2, si no me equivoco. Fíjate lo que dice aquí. En 2 Tesalonicense, capítulo 3, versículo 12, dice 11, porque oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno, aquí es el versículo, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. ¿Estás viendo? Que no es que tú lo votes. Puede estar desordenado, pero tú no lo puedes votar, tú no lo puedes desagregar, tú no lo puedes rechazar. En ese momento de la acción que está haciendo la persona, Cristo te manda que tú que no te sientes con él en esos momentos, pero busca la oportunidad de hablar con él, tratar de rectificarle, ayudarle a rectificar su error a través de la palabra y de la amonestación. Y obviamente la persona puso que toda persona que está en esta posición, que después de 1, 2, 3 testigos, hay que sacarlo de la iglesia, votarlo. Porque habla de 2 o 3 testigos, en otra ocasión habla que reprenderlo en medio de la congregación. ¿Ve? Gloria al Señor. Pero no lo tengáis por republicano o no lo tendréis por enemigo. Algo así habla la Biblia, pero no habla que hay que votarlo. Entonces, eso es en otra base bíblica. Pero obviamente, familia, cuando Dios llamó a Pedro, cuando Jesucristo bregó con Pedro, los últimos toques, le dijo: Pedro, tú me amas. Y Pedro le dijo: seguro que yo te amo, pues apacienta mis ovejas. Pedro, tú me amas, apacienta mis corderos. Ve que son los difíciles, que son los inquietos, que son los un poquito difíciles de trabajar porque necesitan más atención y necesita, ¿verdad?, un poquito más de disciplina en cuestión del carácter, de la ¿verdad?, del formato, para poder trabajar con una persona que es un poquito diferente en muchos aspectos y en muchas áreas de otras personas que fueron más fáciles de trabajar. Cristo pudo tener facilidad en casi todos los apóstoles de poder trabajarlo, pero Pedro fue uno de los que le dio sartén, al igual que Judas. Pero al final te das de cuenta que Cristo le dijo: si tú me amas, apacienta mis ovejas. Yo creo que el amor de Dios lleva, a mi hermano, gloria al Señor, dice que la benignidad de Dios contriñe o contrista al ser humano para llevarlo al arrepentimiento. Un pastor que vota, una persona de una congregación, no es pastor. Un pastor que toma decisiones creyéndose que él es Cristo y que él tiene potestad de votar, cuando Cristo no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo menos que Dios quiere es perder la gente y las almas. O sea, cuando tú ves este panorama de que hay que votar la gente de las congregaciones, esos pastores nunca fueron llamados por Dios, o se descuidaron espiritualmente y quieren salir del paso votando a la gente. Cristo los va a llamar a capítulo: los podrás votar, te saliste con la tuya. La persona se pierde y se lo lleva el diablo. Si se aparta, tú vas a rendirle, la sangre de esa persona va a correr sobre los pastores. Toda persona que ellos impulsen fuera de los templos, ellos le tendrán que rendir cuentas a Dios, y muy serio. Esto es hablando muy estricto Dios sobre los pastores. Así que llénate del Espíritu Santo
y no votes a nadie que tú no eres nadie.